doy aplauso para él. Una cosa, bueno, no conocí a mis abuelos, así que aprendí a quererme a mí mismo. Así que por eso pido los aplausos. Pero bueno, vamos a charlar de inteligencia artificial, buenísimo esta intro. Yo la verdad que necesitaba una excusa y ya me invitó, y mi excusa era contarles sobre mi último libro. O sea, vengo a contarles, a charlarles de mi libro, y estoy muy contento porque es la primera vez que lo hago, así que estoy muy entusiasmado. Y es un libro de básicamente ciencia ficción, ¿no? ¿A quién le gusta la ciencia ficción acá? ¿Le gusta la ciencia ficción? Un montón de gente, claro, estamos en el planetario, y si no te gusta la ciencia ficción, estás loco. Los humanos vivimos siempre obsesionados con conocer nuestro futuro. A través de oráculos, adivinadores, numerólogos, incluso a través de la tecnología invisible de la inteligencia artificial. Si pudieras conocer la historia de los humanos del futuro, ¿te animarías a descubrirla? Qué videazo. Cine total, Cine. Gracias por los aplausos. No lo hice yo el video. Así que pueden aplaudir a Manu, que es un capo con los videos. Y sí, les decía, ciencia ficción total, de eso vamos a hablar. Específicamente, mi libro se llama así, Invisible. Yo en realidad quería poner un nombre un poco más largo, pero la editora me dijo, vamos a resumirlo. Yo le quería poner La revolución de las máquinas invisibles. Está bien, era demasiado largo, ¿no? No entraba a ningún lado. Invisible quedó mejor. ¿Y por qué le quería poner La revolución de las máquinas invisibles? Bueno, si hablamos de ciencia ficción, en el año 41 se hablaba de las leyes de la robótica. ¿Escucharon eso? Asimov. Y estas leyes de la robótica estaban bastante enfocadas en pensar robots físicos, o sea, robots que se muevan, ¿no? Como hardware. Y no había tanto una visión de qué podía pasar en el futuro cuando los robots estén con nosotros todo el tiempo, pero sean invisibles, ¿no? Y de ahí viene el título del libro. Así que el libro son 7 relatos, como decía ahí, 7 relatos recontrafuturistas, que plantean una situación donde nosotros ya nos damos cuenta que existe la inteligencia artificial. O sea, creo que lo que va a ir pasando en el correr de los años, como pasó con otras tecnologías, es que se nos vuelva literalmente invisible. Si vos vas a tu casa, llegás y perdés la luz y vos no estás diciendo qué bien que funciona la electricidad, digamos, ¿no? Gracias a la tecnología de la electricidad. Igual que con Internet. Internet casi volvió un commodity y seguramente en los próximos años nos va a aparecer como un servicio vital, o debería ya hoy ser probablemente un servicio vital para estudiar, para trabajar y para todo, igual que tener luz, ¿no? O tener agua, mismo nivel. Seguramente hay países en los próximos años que van a gestionar, ya hay algunas cosas que se están haciendo, gestionar la fluidez del agua en el país usando inteligencia artificial, ¿no? O sea, se van a empezar a convertir en una cosa que no podamos distinguir, que ya va a estar ahí, que claramente no nos vamos a dar cuenta dónde hay inteligencia artificial y dónde no lo hay, ¿no? Entonces son 7 relatos, estas imágenes las hice obviamente con inteligencia artificial, usando Dalí conectado a OpenAI ChatGPT. Son 7 relatos con situaciones que medio que se van conectando, pero por supuesto no voy a spoilear todo porque quiero que lo lean. En este caso, por ejemplo, es un robot que en realidad está ahí trabajando con un abogado que defiende a los robots. Y son situaciones que vamos a ir a empezar viendo. Me pasó hace unos años, en la presentación de mi anterior libro, Cómo piensan las máquinas, en un lugar específico, que no voy a decir dónde fue, que tuve una situación de anti-máquinas. O sea, personas que estaban en contra de la inteligencia artificial. Entonces yo siempre me imaginé que eso podía empezar a pasar. En algunos proyectos que hice con mi empresa, con Rocket Data, trabajamos con algunos en otros países donde, por ejemplo, había boicots a los robots. O sea, robots que salían a la noche dentro del supermercado a leer una etiqueta y a autorizar el stock, donde al otro día llegaban y decían, che, ¿qué pasó? No salió el robot, que tuvo un fallo, no sé, actualizó el stock, ¿qué onda? Se pusieron cámaras y se dieron cuenta que la gente estaba trabando los robots, ¿no? Para que no salgan a caminar, los ataban, los tiraban. Eso ya está pasando en el mundo. Entonces,
claro, nos da un poco de miedo, ¿no? Nos da miedo esta competencia de quizás no ser más el ente inteligente que vive solo en la Tierra, sino que hay otro tipo de inteligencia, ¿no? Probablemente eso nos empieza a pasar en el futuro. En un futuro donde imaginé cosas como estas, ¿no? Trenes de alta velocidad, como dice acá, agentes inteligentes no biológicos, ¿no? Convivimos con animalitos, mascotitas que son inteligentes y las amamos y estamos ahí. En un momento, no sé si alguien leyó, pero cuando Darwin hablaba de la inteligencia, Darwin y sus amigos, digamos, hablaban de la inteligencia de las plantas, se les reían directamente. Había gente que no contaba con que eso pudiera tener una inteligencia real. Después se demostró que sí, hasta hoy. Y eso, para mí, es como una reticencia humana de no querer competencia, ¿no? Países que puedan estar gobernados por algoritmos, humanos en resistencia en contra de las máquinas. Todo eso es en el futuro que describo en el libro. Estos son algunos de los relatos, son todos los relatos. Les quiero contar un poquito de cada uno de ellos y al final, para los últimos minutos, charlar sobre algunas ideas de cómo generar inteligencia artificial que vele por nuestra calidad de vida, que nos haga personas más felices, más íntegras, con más seguridad, con mejor salud, con mejor educación. ¿Cómo generamos una inteligencia artificial que nos beneficie a todos como humanidad? Como decía Stephen Hawking dijo en su momento, la inteligencia artificial es la tecnología más avanzada creada por el humano, jamás. Esperemos no sea la última, dijo. Esto de es tan potente que tenemos que tener cuidado de cómo lo usamos, ¿no? Estos son algunos relatos que se me ocurrieron, se me habían ocurrido varios más. Y les quiero ir contando algunos de ellos, ¿no? Fíjense, Reflexiones de un robot anciano. Con eso abro el libro. Es un robot que es viejo, digamos, que vivió muchísimos años y que ya entró en sus últimos días. Consumía mucha energía, entonces generaron robots que consumen menos energía y básicamente lo iban a apagar. Y ese apagado significa básicamente la muerte para ese robot. Entonces, él como que está seguro de que es el camino correcto hasta que pasa algo y empieza a dudar, y esa es la historia con la que se abre el libro. Este otro relato me encanta porque lo que traté de pensar son cosas que hoy están pasando y que en el futuro se pueden empezar a dar más. Una cosa que viene apalancada incluso con la ley nueva de inteligencia artificial que se preaprobó en Europa, no sé si la escucharon hablar, se preaprobó el Parlamento Europeo hace un par de semanas, una ley de inteligencia artificial que está bien, está buena, aparentemente balancea bastante bien la cuestión de no frenar la innovación y también la cuestión de poner ciertos límites, ¿no? Donde por primera vez vamos a hacer una ley en el mundo que plantee la cuestión del riesgo. Va a básicamente definir cuáles son los sistemas de inteligencia artificial riesgosos para la vida de las personas y para los derechos humanos, y cuáles son sistemas de menor riesgo y cuáles son sistemas que no van a generar ningún tipo de riesgo. Los sistemas de altísimo riesgo, muchos de ellos van a estar prohibidos directamente, algunos otros van a estar auditados fuertemente y otros van a básicamente fluir siguiendo, por supuesto, buenas recomendaciones. Entonces, en una de esas cuestiones yo estaba pensando, antes que salga la ley, pensaba de que una de las cosas que vamos a querer cambiar es la explicabilidad. La explicabilidad algorítmica sería básicamente cuando yo desarrollo un algoritmo de inteligencia artificial que, por ejemplo, no sé, voy a sacar un crédito, ¿no? Me meto en una web, voy a sacar un crédito, me dice denegado o me dice un monto específico. Me hizo 4 o 5 preguntas. Quizás hay datos que tome del histórico de pago, de dónde vivo, ¿no? Que tome la georreferencia donde estoy ubicado. Y con toda esa data va a tomar una decisión de cuánto dinero me va a dar. Yo quizás no entiendo, ninguno de ustedes va a entender cuál es la lógica atrás de ese algoritmo con la que tomo una determinación. Imaginemos que estamos en mi casa y, no sé, estoy ahí, mi señora tiene la misma computadora, ella aplica, a ella le dan menos dinero que a mí. ¿Cuál es? ¿Qué diferencia hay, no? Si, por ejemplo, cobramos el mismo sueldo. ¿Cuál es la lógica atrás de ese algoritmo? Bueno, la explicabilidad va a tender a que nosotros podamos entender mucho más atrás de esos algoritmos. Dejar de verlo como una caja negra, y empezar a verlo como una caja de vidrio, una caja transparente, digamos. La explicabilidad débil mínimamente es algo que vamos a empezar a requerir en todos lados. Y para eso
Yo imaginé un caso donde un robot tenía que empezar a hacer auditoría algorítmica. Y en este caso, bueno, es un profesor que tiene mucha historia y, bueno, va y viene, por eso está situado en este caso en la Universidad, en la UBA, de Derecho. Por eso el lanzamiento del libro lo hice ahí también, me parecía como que estaba bueno. Y es un relato súper futurista de personas que terminan defendiendo robots relacionados a esta cuestión del miedo que tenemos los humanos por sobre la nueva tecnología, ¿no? Este otro relato me pareció muy tierno, que es un chico que vive en el conurbano bonaerense, como yo básicamente, que le hacían bullying. No, a mí no me hacían tanto bullying, no me hacían bullying, un poco por nerd quizás, pero estaba todo bien, digamos, ¿no? Por suerte. En este caso era un chico que le hacían bullying, encuentra en un taller mecánico, termina en cualquier lado, termina en un taller mecánico donde en el futuro, claro, los autos son autónomos, ¿no? Lo normal es que los autos se manejen solos. Y encuentra un taller donde hay un tipo que repara máquinas, autos que no son autónomos, autos clásicos, digamos, como los que tenemos hoy, ¿no? Y entra ahí, empiezan a charlar y se hacen amigos y había como un vínculo en común del pasado. Y termina creando un robot para que lo defienda del bullying que le hacían en el colegio este chico. Y en el medio de eso lo usé como excusa para contar cómo se entrena un algoritmo, cómo se reentrena un algoritmo, cómo se le dan datos a una inteligencia artificial para que pueda tomar una decisión. Este otro se me ocurrió porque muchas veces me preguntaban en alguna entrevista o qué sé yo, gente con curiosidad me decían, ¿y los gobiernos pueden usar la inteligencia artificial? Bueno, en general vemos muchos casos de uso, quizás son usos más para ganar una campaña, para ganar una elección, ¿no? Quizás no hay tantos usos que conozcamos en el mundo de tecnologías cívicas o tecnologías que sirvan para que se tomen decisiones basadas en la evidencia, para darle un mejor estilo de vida a los ciudadanos. Y ese es el punto. ¿Cómo hacemos eso, no? Hay países en el mundo que están innovando hace mucho tiempo, acá en Argentina también hay unos buenos casos. Y este ejemplo, en este relato, es de una persona que viene con mucho dinero y contrata a los mejores asesores políticos para que creen un algoritmo. Y ahí lo usó como excusa también para decir varias cuestiones sobre los datos. No siempre tenés todos los datos, no está bueno tener todos los datos, a veces vamos a querer proteger al ciudadano de determinadas formas y de eso todo se trata el relato futurista. Este es uno de los que más me gusta y espero incluso que lo podamos llevar en algún momento a quizás un formato más audiovisual. Es la típica, este y el siguiente es la típica película Catástrofe Natural. ¿Ustedes les gustan esas películas? Catástrofe Natural, ¿no? ¿Qué son? Explota un volcán, alienígenas, ¿qué más puede haber? Zombies, ¿qué otra? Maremoto, ¿no? Me encanta todas esas películas. Y esta es un tipo de catástrofe natural, digamos, diferente. Más que natural sería artificial. Porque, claro, imaginemos en un futuro donde todo es digital, ¿no? Tenemos un modelo como el de Estonia. ¿Escucharon hablar de los modelos como pasa en países como Estonia, donde está todo digitalizado, no hay burocracia de papel, todo se resuelve súper rápido, la gente es muy feliz, pero es todo digital, ¿no? Entonces, este relato lo pensé en ese sentido. Si es todo digital y algo falla, alguien borra algo, alguien bloquea una base de datos para que una persona no acceda a algo, ¿qué pasaría en la vida cotidiana? Bueno, pasarían muchas cosas. Y el siguiente relato, este que está acá, es probablemente el que más me guste, porque está relacionado al anterior y es súper catástrofe natural. Para este relato hablé con un montón de gente, hablé con gente especializada en nube, y les pregunté a todo el mundo, ¿se podría llenar la nube? Obviamente la respuesta, ¿cuál fue? No, así, no, imposible. Imposible, le dicen, claro, no se va a llenar nunca, porque nosotros tenemos duplicados los datos en un lugar, tenemos servidores que usan energía del mar, que estamos todo el tiempo garantizando de que la información va a estar ahí y no pasa nada, y si hay un corte energético no pasa nada, y si cae un asteroide tenemos un protocolo para si cae un asteroide, y si viene de alienígenas tenemos un protocolo, eso no me lo dijeron, pero seguro que lo tienen. O sea, la nube está segura, los datos están seguros, pero hice un ejercicio de pensar qué pasaría si se llenara la nube. Y básicamente, hoy el mundo se detendría en muchos sentidos, ¿no? No podríamos pagar la gasolina que compramos en el kiosco porque, ¿no? No podríamos usar Waze para llegar a un lugar porque
no funcionaría, no podríamos mirar Netflix, catástrofe, no podríamos trabajar, todo el mundo feliz. Son diferentes cosas que pasarían y en ese ejercicio me imaginé ese escenario totalmente apocalíptico de la nube llena. Y este último es el más colgado, nada que ver con todo lo anterior, pero fue con el que se me ocurrió este libro. Se llama Figuras del Tiempo. Básicamente, no sé si sabían, ¿vieron los lobitos marinos, ¿no? Esas cosas que compras en la costa que te dicen el clima? ¿Vieron eso? ¿Compran ustedes? ¿Saben que se llama Figuras del Tiempo? ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Sabían? Casi nadie sabía cuando yo preguntaba esto. Y un día estaba, con mi hija estaba en Mar del Plata mirando los lobos marinos, que es como una actividad que nos encanta, mirando los lobitos, y comprando Figuras del Tiempo. Estábamos así mirando y de repente veo que uno le grita al otro, ¿cuánto están estas Figuras del Tiempo? Dice, ¿viste? Grita eso. Yo dije, wow, qué nombre, Figuras del Tiempo. Me imaginé, ¿viste? Como viajes en el tiempo, cosas así que increíbles, ¿no? Y le dije a mi hija, qué bueno esto para una película. Y de ahí, esa misma noche, un par de noches después, tuve un sueño que fue básicamente esto que les voy a contar ahora. Yo soy muy fan de Queen también. ¿Te gusta Queen? Sí. Obvio, me gusta la ciencia ficción. Brian May, astrónomo, doctor honoris causa, brillante, Brian. El tipo, uno de los mejores discos para mí es Innuendo, que es el último disco, el anteúltimo disco que hicieron ellos de estudio. Y yo estaba ahí como en un sueño, estaba en ese sueño, que obviamente no sabía que era un sueño, pero estaba como en una nave espacial, tranqui, ¿no? Como imaginemos que estamos acá, salimos volando, estaba como en la estación espacial, ¿no? Con un amigo y teníamos, aparentemente nos habían encargado un proyecto. Y ese proyecto era que el planeta Tierra estaba inhabitable, no podíamos vivir más en el planeta Tierra, entonces nos habían pedido que tratemos de recuperar como un archivo histórico de la cultura de la humanidad, porque ya no, había mucha gente que no conocía lo que había pasado. Entonces me venía a la mente en ese sueño de obviamente, cómo no viste el gol del Diego a los ingleses, cosas así importantes de la vida, ¿no? Entonces estábamos en ese proceso de reconstrucción y se me cruzó el concepto, se ve que en el sueño mismo, de que los datos, hay un concepto que se llama stream de datos. Entonces cuando nosotros, vieron el streaming, digamos, ¿no? El streaming, cuando ves un video de YouTube y estás por la calle y sigues viendo ese video, es como que corre como en un flujo continuo, ¿no? Y se me cruzó ese concepto con el concepto del tiempo. Entonces, resulta que en la investigación que estuvimos haciendo en ese sueño, ¿no? Es el sueño. Para que no me miren como si está re loco que está diciendo. Bueno, pueden pensar eso igual. Pero en el sueño yo estaba ahí y estaba recuperando y conectándome a un punto específico del tiempo, ¿no? Y mientras estaba en esa, de repente escucho sonar una música potentísima que era Innuendo, el tema Innuendo de Queen. También hubo una cosa media freak, que fue que escuché la versión que estaba escuchando y dije, esto es Innuendo en vivo. Y yo decía, no tocaron nunca este tema en vivo. Como que en mi cabeza, ahí medio que me di cuenta, no sé, estaré soñando, estaré imaginando cosas. Y salía como un sonido fuerte como de un agujero que había en el lugar, y yo corría con mi amigo y íbamos ahí y veía como un agujero literalmente, y se veía en grandes profundidades la tierra, era como que se veía la tierra, y ahí entendí que en realidad no hicimos una representación del tiempo, que pinchamos un punto específico del tiempo, es lo que habíamos conseguido. Y básicamente en ese relato cuento esa historia, como los datos son de alguna forma un túnel del tiempo, ¿no? Y cómo la tecnología puede ser usada para eso. Es un relato totalmente loco y todo eso que les cuento lo puse en el libro. Y todo esto es para contarles, la excusa del libro es trasladar algunas ideas que les voy a contar ahora y tiene muchos conceptos además de los relatos, ¿no? De las historias tipo cuento. Tiene un formato, no sé si alguien vio La Dimensión Desconocida, ¿conocen la serie? Es una serie muy vieja. Yo la conocí y mi editora me dijo, me gustaría que uses ese concepto de doble diálogo que tiene La Dimensión Desconocida, que arrancaba un capítulo y decía, había un presentador y decía,
En el capítulo que sigue van a ver cómo una máquina hace, y bueno, y venía el capítulo, ¿no? Entonces medio que el libro lo hice así, como con un relato explicativo de los conceptos y el relato, el cuento en sí mismo. Entonces pueden aprender conceptos como todo esto que estamos hablando, como aprende una máquina, machine learning, entrenamiento de algoritmos, sesgos, todo eso está ahí conceptualmente, pero además están los relatos. Porque creo que nosotros hoy estamos en un momento recontra clave, o sea, estamos descubriendo una tecnología que tiene muchos años, ¿no? Y estamos descubriendo el uso concreto de esa tecnología. Porque muchas tecnologías hacen como un camino como hizo la Internet, en el sentido de que la Internet era un uso militar, primero, después pasó a ser un uso corporativo y después pasó a ser que miremos fotos de gatitos en Instagram, ¿no? Como la evolución de la tecnología. Entonces, con la inteligencia artificial medio que pasó lo mismo. La IA en el 56 aparece en la conferencia de Dartmouth en el norte de Estados Unidos. Hay una serie de personas, algunos bastante conocidos, que están ahí trabajando y crean como la disciplina de inteligencia artificial. Dicen, bueno, esto de verdad es un campo de estudio que tenemos que prestarle atención. La inteligencia artificial viene de la ciencia de la computación, es un subcampo de la ciencia de la computación. Pero en el 56, por ahí, 57, un psicólogo creó la primera implementación de una red neuronal artificial, 57. Después, en el 2017, se crearon los Transformers, que es un tipo de red neuronal artificial, que después se implementó OpenAI con ChatGPT. O sea, todo eso pasó muchos años, ¿no? ¿Cómo hacemos que todo esto, de lo que estamos hablando, que es increíble, ¿no? Ustedes deben estar escuchando diciendo que está hablando este loco, pero realmente les digo, googleando esto que estamos hablando porque es muy interesante la historia de la inteligencia artificial y el futuro de esa inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que nos impacte para bien? Las leyes de la robótica son viejas. Los 10 nuevos principios son las cosas que yo pensé y que les quiero contar ahora. Esos 10 nuevos principios son esos que están ahí, que son, podríamos resumirlo en no invasión, que es las máquinas y los humanos tengamos bien claro en qué mundo nos metemos unos y otros, ¿no? Y la ley de inteligencia artificial está tratando de hacer eso con lo de sistemas de riesgo y sistemas de bajo riesgo, ¿no? Otra cuestión es la honestidad. Me pasó a mí de hablar con hice una llamada a una aerolínea, me atendió un bot y yo no me di cuenta, básicamente, ¿no? Me fui a tomar un café con el bot hasta que me di cuenta que era un bot, ¿no? Me di cuenta después de que estaba hablando con una máquina. Deberíamos tener honestidad en la inteligencia artificial. Nosotros podemos saber, darnos cuenta si es un texto generado con IA, una imagen retocada con IA, una voz que es un bot, porque ya no nos vamos a poder dar cuenta. No vamos a poder distinguir esa realidad. La calidad. Hace poco Amazon bloqueó la autopublicación. Había gente generando libros y libros, usando ChatGPT generando libros con un contenido seguramente de mediocre calidad. Si usamos la IA para generar otro contenido y así vamos contaminando la calidad del contenido, hay que prestar atención a eso. No solo el contenido, ¿no? Todo. La interacción. En mi experiencia, los proyectos que mejor salen son los proyectos donde la gente que codea un algoritmo, los resultados de ese algoritmo, la vida real, todo eso está interactuando. O sea, no podés generar un modelo y largarlo a la calle, porque sí tiene que haber una interacción humana en eso. Y por supuesto equipos con diversidad. Alto riesgo es lo que decíamos antes, la ley va a enfocarse en eso. Sistemas de alto riesgo, sistemas relacionados a la educación, a la salud, juguetes para niños que tengan IA, va a empezar a pasar. Sistemas biométricos que van a estar bloqueados. Sistemas de scoring social, etnias que están discriminando en un scoring crediticio, cosas así que son de altísimo riesgo a tener en cuenta. Invisibilidad, es un poco lo que estamos hablando en el libro. Se va a volver invisible la inteligencia artificial. No nos vamos a dar cuenta, es importante tener en cuenta todo lo anterior, porque en un momento no vamos a decir esto tiene IA. Vamos a decir esto está resuelto con la tecnología que sea. Nadie dice hoy, acá usé Euclides para resolver esta cosa, ¿no? Lo resolvés, ya está, ¿no? Eso va a pasar con la IA, prontamente. Responsabilidad humana, siempre un humano o una empresa o una institución atrás de lo que genere una IA. ¿No? La IA no podemos echarle la culpa de algo. Cuando yo escucho sesgos algorítmicos digo, no, el sesgo es humano. En todo caso la IA está replicando un sesgo. Pero no podemos desligarnos y echarle la culpa a una tecnología. Es responsabilidad humana. Privacidad, por supuesto, datos inferidos. ¿Qué puedo inferir a partir de datos que yo le cedo a una IA? Cuidado con eso.
Y los últimos dos, frecuencia de uso y explicabilidad débil, ya decíamos, esta cuestión de entender la transparencia algorítmica. Y la frecuencia de uso es, en los próximos años, por ejemplo, un auto te va a llevar a tu casa, hoy te va a llevar solo, mañana decís, che, manejá vos, llévame de vuelta. Y al tercer día, y así 5 años en un momento no vas a saber manejar, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que estos sistemas te sigan como entrenando en el uso de tu habilidad cognitiva? Y manejar es muy conceptualmente muy simple, pero puede ser cosas más complejas. Lo que tenemos que hacer, y con esto cerramos, es garantizar esto, ¿no? La inteligencia humana aumentada. Me gusta el concepto de inteligencia computacional. No es inteligencia artificial para mí, es inteligencia computacional. Inteligencia hecha por algoritmos, por pedazos de código de programación, ¿no? Inteligencia computacional, empoderándonos, teniendo mayor inteligencia humana, inteligencia aumentada, más inteligencia emocional. Entonces el resumen es inteligencia artificial o inteligencia computacional más humanos. De eso se trata. Así que muchísimas gracias, un placer.